Bueno, lo que asistimos ayer fue claramente un intento de golpe de Estado, ¿no? Y lo que llama más la atención es que no fue propiamente una sorpresa, porque esos grupos que ayer invadieron las sedes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial de Brasil, lo venían anunciando ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Recuerden que no hace tanto tiempo, ahora en el tuvimos en el día de la diplomación de Lula como presidente elegido de Brasil, hubo actos de vandalismo en la ciudad de Brasilia que contaron con senda complicidad policial, o sea, dejaron que la gente destruyera el patrimonio a la sede de la Policía Federal de Brasil, sin que nadie, absolutamente nadie haya sido detenido en ese día. Unos días después, llegamos al extremo de que detectaron un artefacto explosivo que había sido puesto en el aeropuerto de Brasilia y en el día siguiente en las afueras de la ciudad, que por suerte no llegó a explotar. Llegaron a detener a uno de los involucrados, pero más no pasó todavía. Y esos grupos venían ya desde siempre amenazando de que iban a hacer algo, ¿no? O sea, en sus redes sociales, ahí sus grupos de Telegram, de Facebook, venían anunciando lo que ayer pasó y pudieron con mucha facilidad llegar ahí a los palacios de los poderes de Brasil, invadirlos, destruirlos completamente, incluso destrucción de patrimonio artístico invaluable, no sé qué va a pasar, un cuadro del pintor brasileño Di Cavalcanti que vale ahí millones y que lo destruyeron a golpes de cuchillo, ahí 6 cuchilladas lo dieron ahí en la pantalla, ¿no? Dejaron así en un escenario de completa destrucción. Hoy escuchaba ahí algunos periodistas que están ahí cubriendo en loco y que decían que quizás si hubiera sido un ataque aéreo, que hubieran despejado algunas bombas, quizás la destrucción no hubiera sido tamaña como la que pasó ayer, ¿no? La segunda cosa que más llamó la atención, después de la facilidad con que ellos entraron ahí en los palacios, fue que después de que el presidente Lula decidió intervenir el gobierno del Distrito Federal, nombrar ahí a un interventor que entonces pasó a tener el poder de ordenar a las policías del Distrito Federal. Muy fácilmente la policía pudo desalojar ahí a los miles de personas que ahí adentro estaban, ¿no? Hoy por la mañana dieron ahí una cifra de alrededor de 1,200 personas que están ahí detenidas en sus relatos ahí, ¿no? Siendo interrogadas y a ver qué va a pasar ahí en los próximos días, ¿no? Pero por lo menos las autoridades, tanto el presidente Lula cuanto los ministros de la Corte Suprema de Justicia, ya han anunciado que van a investigar con toda la rigurosidad y que los involucrados todos van a sufrir las puniciones que están previstas en la ley. El ministro Alexandre de Moraes de la Corte Suprema ya ha decretado el alejamiento del gobernador de Brasilia por los próximos 90 días, entonces él ya, o sea, no ha perdido su cargo, es un alejamiento temporario, ¿no? Por 90 días, pero mientras tanto su vicegobernadora ya está en el mando del cargo. Seguramente el gobierno del Distrito Federal tendrá que explicar por qué se permitió tamaña destrucción del patrimonio público, ya que él como gobernador era responsable por garantizar la seguridad pública de la capital. Y lo que se veía, si bien en algún momento se veía realmente algunos policías que parecían que estaban confraternizando ahí con esos fascistas, ahí golpistas que ingresaron a los palacios, pero también la culpa principal es de los comandos, porque realmente el efectivo policial que estaba ahí haciendo el resguardo de los palacios era realmente ridículo. Entonces, algunos de los policías se ve a ellos ahí como tirando gas de pimienta para que la gente se alejara, pero realmente más no podían hacer, porque si realmente ellos fueran a intentar bloquearlos, podían haber incluso sido linchados y muertos, ¿no? Porque realmente era ridícula la cantidad pequeña de policías que había sido puesta ahí, cuando ya se tenían los informes de inteligencia, todos que decían que lo que iba a pasar, iba a pasar. Así que no fue sorpresa.
Muchas gracias, Clayton, conversando con nosotros, con usted, amigas y amigos, a través de este espacio que se denomina Pueblos en Red, para Guatemala, Codeca Guatemala, Radio Victoria, Villa La Soberana, Racinaco Internacional del Ecuador, Alcarajo.org de Colombia, Minca Comunicaciones Argentina, sobre lo que está ocurriendo en el Brasil. Clayton Mendoza es un investigador muy comprometido con la lucha, con la causa de los pueblos, y dejó sus tiempos de descanso para poder atendernos en unos minutos. Son las 10:34, estamos transmitiendo desde Yanatile, Cusco, Lima, Perú, es decir, desde la parte sur, cerca de la frontera con Brasil, de la República del Perú. La otra cuestión que nos inquieta Clayton, es quiénes son los actores, qué intereses persiguen, porque también no es gratuito que esta acción se repita, así como ocurrió en el gobierno de Trump, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? Casi exactamente un año después, casi 2 años después, ¿no? De Cuéntanos, allá fue cuéntanos. 6 de enero, el nuestro el 8 de enero. Bueno, realmente eso no es gratuito. Hay organizadores y lo que hay que hacer ahora es, bueno, los que participaron, que ya fueron arrestados, otros que todavía no fueron, pero que probablemente serán, se espera que deben ser. Hay que buscar los cabecillas, ¿no? Los financiadores, los organizadores, porque eso fue gente de todas partes de Brasil. Ellos estaban anunciando toda la anterior semana que había buses gratuitos que iban a pagar su alimentación, su hospedaje para que la gente fuera. Llegaron ese fin de semana más de 100 buses desde varias regiones de Brasil, trayendo ahí a miles de apoyadores del expresidente Bolsonaro, que hay que recordar también, desde que salieron los resultados en el 30 de octubre, que salió la victoria en segunda vuelta de Lula para su tercer mandato, ellos se han recusado a reconocer la derrota de Bolsonaro y han estado promoviendo al principio principalmente actos de cortes de rutas, pero después por la acción de las autoridades judiciales para desalojarlos, empezaron a armar campamentos frente a los cuarteles generales de las Fuerzas Armadas en los distintos estados de Brasil. Y todavía siguen en esos lugares, ¿no? Y contando con la complicidad de los mismos comandantes militares. Hoy día es que finalmente se empezaron a desarmar esos campamentos, pero claro, después de todo lo que pasó, parece que muchos de los comandantes despertaron de que ya no podían seguir haciendo, ¿no? Lo que se supone que lo están haciendo también medio a regañadientes, ¿no? Por ellos no lo iba a hacer nunca, pero la Corte Suprema ordenó que en 24 horas tienen que ser desalojados todos los campamentos que todavía siguen. El ministro de Defensa que nombró Lula, el ministro José Múcio Montero, había estado esos primeros días, bueno, desde que lo nombró, antes de asumir el gobierno ya en diciembre y ahora desde que asumió el ministerio, había estado como disminuyendo la importancia, diciendo que no había que desalojarlos, que ellos iban a salir pacíficamente por su propia cuenta en los próximos días, que eran manifestaciones democráticas, pacíficas, en declaraciones que iban totalmente en contra de las evidencias que ya había, las que hay, las que venían apareciendo cada día más fuertes, ¿no? Entonces realmente la posición de ese ministro fue bastante lamentable. No sé qué va a pasar, si va a seguir en su cargo. Está bastante callado este día de hoy. Los reporteros que lo buscan no están logrando declaraciones de él, porque seguramente sabe que no ha hecho bien y que tiene por ahí quizás su cargo ministerial ahí en vilo, ¿no? Entonces, hay que hacer una búsqueda de los que han financiado, porque esos buses no salieron gratis. Alguien está pagando esa cuenta, ¿no? Entonces, hay que buscar quiénes son los financiadores. ¿Serán empresarios? ¿Serán altos militares? ¿Serán políticos? Ahí ya desde los poderes, había ahí algunos diputados estaduales, concejales de algunas ciudades de los interiores de Brasil, alcaldes, vicealcaldes. Entonces hay que buscar toda esa gente y hay que darles toda la punición que le permite la ley. Porque lo peor que puede pasar es que intentaran poner así paños calientes, que como eso no es tan grave, vamos a buscar unión, que no se pone la gente porque eso es peor,
porque sería comprar una crisis más grande para de aquí a algún tiempo, ¿no? Porque si no se hace visión a la gente que armó todo eso, van a sentirse empoderados para intentarlo otra vez cuando sientan que tengan la fuerza. Obviamente, la impunidad va a ser un premio que va a promover otras acciones similares. Totalmente de acuerdo contigo, Clayton. La otra cuestión es, ¿qué dice la embajada norteamericana en Brasil, por un lado, y por otro lado, qué dice la OEA frente a esta situación? Bueno, yo vi ayer mismo el presidente Biden ahí de Estados Unidos salió ahí